Abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 20. Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 20. Del 1 al 20. Básicamente, hermanos, sí, de 1 al 20. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David. Por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado junto con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta o embarazada, ¿ya? Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de gran resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues a Belén y veamos esto que os ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído, como se les había dicho. Amén y amén. En esta tarde traigo por título del sermón: Una Navidad con C.S. Lewis. Usted se preguntará: qué raro el título que puso el pastor a este sermón. Bueno, queridos hermanos, hemos oído más de una vez que la Navidad es más que abrazos y regalos, ¿verdad? O más que compras y tarjetas. Es más que adornos y villancicos. Navidad es el momento culminante en la historia de la humanidad. Es el momento cuando Dios mismo decidió entrar en nuestro mundo de manera tangible, palpable, en un acto de amor y humildad incomprensibles. La Navidad es en su esencia el corazón del Evangelio. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice Juan 1:14, trayendo consigo la salvación, la esperanza de una nueva vida para todos los que en Él creen. El Evangelio, hermanos, es ese mensaje de esperanza y redención que comenzó en un pequeño pesebre en Belén. Nos habla del nacimiento de un niño, pero no solo eso, nos habla del nacimiento de un Salvador, del Verbo hecho carne, que vino a este mundo para transformarlo, para darnos la reconciliación con el Padre. La Navidad es, por lo tanto, la inauguración de una nueva historia. Una historia de reconciliación entre Dios y los hombres, que culmina en la cruz y la resurrección. Este mensaje profundo, hermanos, y trascendental, ha sido motivo de muchísimas reflexiones, meditaciones, por muchos pensadores a lo largo de los siglos. Cuántos poemas, cuántos cánticos, cuántas películas, cuántas cosas se han hecho en torno a este significado. Amados hermanos, hoy, en el día del Señor más próximo a la celebración de Navidad, quisiera que podamos pensar en esta celebración, pero desde la óptica de un hombre inspirador para el pensamiento cristiano,
uno de los más influyentes en el siglo XX. Su nombre, C.S. Lewis, el célebre autor de las Crónicas de Narnia, del libro Mero Cristianismo, filósofo y teólogo cristiano, conocido por su brillantez literaria y su capacidad de abordar cuestiones profundas de fe. Él nos ofrece hoy día una visión única acerca de la Navidad que nos invitará a ir más allá del pesebre y contemplar la verdadera grandeza de lo que ocurrió en ese humilde nacimiento. Para Lewis, la Navidad no es solamente una festividad o una tradición cristiana, sino un recordatorio radical de la manera en que Dios se acercó a la humanidad, a esa humanidad atormentada y apesadumbrada. Él creía, hermanos amados, en la encarnación de Cristo. Él creía que este gran misterio, él creía que esa venida a este mundo era el gran misterio que transforma todo lo que conocemos, todo lo que el hombre sabía acerca de Dios y acerca de sí mismo y acerca de la creación, fue cambiado en este momento en el que Dios entró al ámbito del hombre. Hermanos, un misterio que revela no solamente la grandeza de Dios, sino también su infinita cercanía con nosotros. A puertas de celebrar este tiempo tan especial, a lo mejor ya has pensado en la cena navideña, has pensado quizás en el regalo que quieres otorgar, has pensado en visitar a esa familia que hace rato que no veías, no sé. Pero a puertas de esta festividad, hermanos, te quiero invitar a reflexionar sobre un significado aún más profundo de la Navidad a través de las palabras de C.S. Lewis. Él nos ayudará a ver no solamente la historia de este niño en el pesebre, sino el misterio divino del Verbo que desciende para elevar a la humanidad. Si el hermano Lewis estuviera aquí presente ante nosotros y pudiésemos preguntarle, hermano Lewis, ¿qué significa la Navidad para usted? Probablemente él nos contestaría lo siguiente. Punto 1. Navidad, hermanos, es el misterio de la humanidad divina. Es el misterio de la humildad divina. C.S. Lewis, al reflexionar sobre la Navidad, nos invitaría a mirar más allá de lo evidente, a ver la grandeza de Dios escondida en la humildad del pesebre. En sus propias palabras, C.S. Lewis dijo lo siguiente: una vez en nuestro mundo, un establo tuvo algo dentro que era más grande que todo nuestro mundo. Este comentario nos recuerda que la Navidad no es simplemente un evento histórico, sino que es un gran misterio que cambia todo lo que sabemos acerca de Dios, todo lo que sabemos acerca de nosotros mismos. El mismo Dios que creó el universo con el poder de su palabra, que sostiene todas las estrellas y los planetas con su providencia, decidió entrar en la historia de la manera más humilde posible, naciendo como un bebé en un establo, en la oscuridad de la noche, en la pobreza de un polvoriento pesebre. La Navidad, hermanos amados, nos muestra que Dios no está lejano ni distante. En lugar de imponerse desde su gloria infinita, Él eligió descender al nivel de la humanidad, hacerse pequeño y vulnerable. La grandeza de Dios no se muestra en su poder absoluto solamente, sino en una capacidad para humillarse, para hacerse cercano a nosotros. Como dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, en la famosa kenosis que lo leímos en la lectura bíblica, dice: el cual, siendo igual a Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De modo que este acto es un acto asombroso de humildad, porque nos muestra la verdadera naturaleza de Dios. Él no se hace presente ante nosotros como un conquistador, como un emperador o como un rey glorioso, con un séquito glorioso de ejércitos, ¿verdad? Sino como un niño vulnerable, nacido en un pesebre, rodeado de animales y en la pobreza. El nacimiento de Jesús, en lugar de ser una entrada triunfal como la que imaginamos para un rey, es un acto de profunda humildad que apunta hacia el corazón del Evangelio. Dios se acerca a los más pequeños, se acerca a los humildes, se acerca a los despreciados. Esta entrada humilde de Dios a la esfera del humano nos recuerda las palabras del Antiguo Testamento:
Él, ¿verdad?, está cercano a los quebrantados de corazón, a los humildes de espíritu. Él está cerca de los humildes, hermanos amados. Amada iglesia, C.S. Lewis, a través de esas palabras, lo que hace es recordarnos que al descender, Jesús no perdió su divinidad. Él no se hizo hombre solamente despojándose así de su humanidad, de su divinidad, sino que Jesús, hermanos amados, en su humanidad nos reveló la verdadera gloria de Dios. De hecho, el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 14, se nos recuerda y se nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si algo hemos visto, hermanos amados, en la serie de sermones de Colosenses que hemos dejado en paréntesis, es que Cristo no es menos que Dios. Él es Dios, hermanos amados. Él es Dios. Por Él fueron creadas todas las cosas y Él sostiene todas las cosas. Y Él es la cabeza de la iglesia para que en todo Él tenga la preeminencia. La gloria de Dios no solo se puede encontrar en una manifestación deslumbrante de poder, sino también, hermanos amados, en la fragilidad de un niño recién nacido, en la sencillez de una vida humana vivida con amor y sacrificio. Hermanos, este es el gran misterio que celebraremos o que celebramos esta Navidad. Dios se hizo hombre no para ser servido, sino para servir y para ofrecerse a sí mismo como el sacrificio perfecto por la humanidad. Niños, adultos, pequeños, ¿verdad? Usted que espera tan ansiosamente, quizás los pequeños que esperan tan ansiosamente su regalo de Navidad, quiero decirle que la Navidad principalmente lo que nos muestra es a Jesús, hermanos, es a Jesús, querido niño, viniendo y haciéndose hombre, no para ser servido, sino para servir, para dar su vida por nosotros. Al pensar en la humildad de Cristo, y en la humildad de la Navidad, nos enfrentamos a una pregunta crucial. ¿Cómo impacta nuestra vida la humildad de Cristo? ¿Estamos dispuestos a acercarnos a los demás con la misma humildad con la que Cristo se acercó a nosotros? ¿O hacemos acepciones de persona? La Navidad nos llama a imitar a ese Dios que, siendo el más grande, el creador de todo lo que existe, se hizo el más pequeño para redimirnos. Hermano Lewis, si usted estuviera aquí, le preguntaría, ¿qué significa la Navidad para usted? Y él también nos respondería, Navidad es el descenso de Dios para redimir a la humanidad. C.S. Lewis, al meditar sobre el nacimiento de Jesús, también dijo lo siguiente. Él dijo, en la historia cristiana, Dios desciende para volver a ascender. Él baja de las alturas del ser absoluto, baja al tiempo y al espacio, abajo, con la humanidad. Y esa reflexión, hermanos amados, nos muestra que la Navidad es un evento de alegría, pero no solamente eso, sino es un descenso redentor. Dios no vino al mundo solo para visitar a la humanidad. Él no vino para ver cómo están las cosas aquí en la tierra, sino que vino, el propósito de la encarnación es clara. No solamente es un acto de amor y humildad, es un acto de salvación. No es un acto buenista. No es un acto de ver cómo están los pobres hombres en el mundo, voy a visitarlos. Es un acto de verdadera redención, es un acto poderoso de salvación. El nacimiento de Cristo en Belén es el comienzo de un viaje que terminó en el sacrificio de la cruz, la tumba y la resurrección. Desde el momento en que Cristo vino al mundo, Él estaba bajando con un propósito. Él no vino a supervisar lo que estaba pasando en el mundo. Él bajó con un propósito divino. Cuando uno entiende la teología del pacto y entiende el pacto de redención, se da cuenta que desde antes, en la eternidad, el Padre y el Hijo ya habían dispuesto que el Hijo descendiera a este mundo a salvar lo que se había perdido. Juan capítulo 3, versículo 16 y 17, el capítulo quizás versículo más conocido, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De modo que el Evangelio en su corazón es la noticia de que Dios desciende y se hace uno de nosotros para salvarnos.
La Navidad no solamente celebra a un niño nacido en un pesebre, sino que celebra el comienzo de la salvación de la humanidad. Es las buenas de gozo y de paz. Ha llegado el momento en el que la historia de la humanidad va a cambiar. Este descenso de Dios a nuestro nivel no es solamente una acción de proximidad, no es solamente que se quiera acercar a nosotros, sino que se identifica con nosotros para salvarnos. Jesús no vino solamente para ver el sufrimiento humano desde lejos. Él vino para vivirlo en su propia carne. En Romanos capítulo 6, versículo 6 leemos: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. De modo que Cristo en su amor decidió hacerse presente en la debilidad humana para redimirla, para salvarla. Él no vino en su gloria majestuosa para imponer su poder con espada, sino que vino en la fragilidad de un bebé y vino a vivir una vida de sufrimiento, una vida de prueba y de sacrificio. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ser salvos. Gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres. Su descenso, hermanos, lejos de disminuir su gloria, lo que revela es la profundidad de su amor y la magnitud de su sacrificio. En Filipenses 2, el apóstol Pablo nos recuerda ese doble movimiento de la encarnación. Él descendió, dice Lewis, para volver a ascender. Nos dice que Cristo, siendo Dios, se despojó de su gloria para tomar forma de siervo, pero Él no se quedó ahí, porque al final dice, Dios lo exaltó hasta los sumos. Lo exaltó. Hay una humillación de Cristo y una posterior exaltación, ¿verdad? Recordamos nuevamente las palabras de Cristo después de haber resucitado: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Gloria a Dios, hermanos amados, porque aquel que fue humillado por amor a nosotros gozó de la mayor exaltación. Este descenso culmina en la exaltación de Cristo, el cual por medio de su sacrificio abrió el camino para que los hombres fueran redimidos y fueran levantados a la gloria de Dios. La Navidad, por lo tanto, es un recordatorio de que el camino hacia la salvación comenzó en un pesebre, avanzó por una cruz, transitó el camino de la resurrección y culminó con la entrada de la gloria de Cristo al seno del Padre. Hermanos amados, al pensar en este acto, nos enfrentamos a una verdad. ¿Qué cosa? Que Jesús sabe lo que es ser humano. Jesús sabe lo que es ser hombre. Jesús sabe lo que es la debilidad de la carne. Él ha vivido nuestras debilidades, ha vivido nuestras luchas, nuestras tentaciones. Eso es lo que plantea el autor de Hebreos cuando en el capítulo 4, versículo 15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que al igual que nosotros fue tentado en todo, pero sin pecado. Hermanos, Cristo cuando se hizo hombre experimentó luchas, experimentó tentaciones y puede comprendernos perfectamente. Esto debe llenarnos de esperanza, de confianza y adoración, especialmente en los momentos de dificultad. ¿Qué dificultad estás atravesando? ¿Qué dificultad te ha tocado atravesar en este mundo? Hermanos, ¿cómo respondemos a este conocimiento de que Jesús se identifica completamente con nosotros? Somos capaces de confiar plenamente en Él, sabiendo que Él no está distante a tu sufrimiento, a mi sufrimiento, sino que está cerca de nosotros, dispuesto a darnos consuelo y fortaleza. ¿A quién acudimos en el momento de angustia? ¿A quién acudimos? ¿A la mamá? ¿Al papá? ¿A la cuenta corriente? ¿Al crédito? ¿A qué acudimos en búsqueda de consuelo? La Navidad, hermanos, es un recordatorio de que Cristo no solamente vino para salvarnos de nuestros pecados, sino también para caminar con nosotros en nuestras debilidades. Él no es un salvador lejano que no sabe lo que es luchar. Él no mandó a alguien a comprar un par de esclavos. Él fue y rescató a esos esclavos. Hermanos amados, Él es un salvador cercano que ha compartido nuestras luchas y sigue siendo nuestra fortaleza en medio de ellas. Que esta Navidad, hermanos, renovemos nuestra fe en Cristo. Que cuando estemos cenando, que cuando estemos celebrando con nuestra familia, entendamos que todo lo que pasamos, ¿verdad, hermanos? Que todas nuestras dificultades pueden ser comprendidas por Cristo, porque Cristo se hizo hombre. Y Él nos ayuda en cada momento. Hermano Lewis, si tuviera que preguntarle qué es la Navidad para usted, probablemente Él nos respondería lo siguiente: la Navidad es la sensibilidad de Cristo en su encarnación.
C.S. Lewis en sus reflexiones sobre la Navidad también dijo lo siguiente. Él dijo, Dios podría, si así lo hubiera querido, haberse encarnado en un hombre de nervios de acero, el tipo de estoico que no deja que se le escape ni un suspiro. Pero Él, en su gran humildad, escogió encarnarse en un hombre de sensibilidad delicada, que sollozó en la tumba de Lázaro y sudó sangre en el Getsemaní. Esta visión, hermanos, nos invita a comprender que el Cristo que caminó entre nosotros, que el Cristo que nació en Belén, no era un hombre fuerte en el sentido de resistencia física o mental, sino que era un hombre profundamente sensible a las realidades humanas, a las emociones y sobre todo al dolor y el sufrimiento de aquellos que lo rodeaban. La elección de Jesús de hacerse humano de esta manera es un acto revelador de su amor y cercanía. Él no vino como un ser insensible ni distante. Es cierto, Él confrontó el mal, Él confrontó a los fariseos, Él confrontó el pecado. Él fue el que habló más acerca del infierno que nadie en este mundo. Pero eso no significa que Él no se haya mostrado sensible a los padecimientos humanos. Hermanos, Él no vino como un ser distante, sino como alguien que puede sentir el dolor, la tristeza, la compasión por las necesidades de los demás. En Juan capítulo 11, versículo 35, leemos uno de los versículos más cortos pero interesantes de las Escrituras. Vemos a Jesús ante la tumba de su amigo Lázaro y dice la Escritura, Jesús lloró. Es el versículo más corto de la Biblia. Y este gesto de compasión nos muestra a un Cristo profundamente humano, un Cristo verdaderamente humano. No era ese tipo de fantasma que presumían los gnósticos, ¿verdad? Que Jesús era una especie de fantasma, que no era hombre. En realidad era un Dios con apariencia humana, pero no era hombre. Nosotros decimos no. El verbo, dice la palabra, se hizo carne. Y carne, en la construcción teológica de las Escrituras, significa debilidad, significa fragilidad. Eso significa carne. Cuando la palabra dice el verbo se hizo carne, nos está diciendo el verbo asumió, Dios asumió esta vida de fragilidad que nosotros vivimos, con vaivenes, con sufrimientos, con aflicciones, con dichas, pero también con desventuras. Hermanos, este aspecto de la sensibilidad de Cristo también la vemos en Lucas capítulo 22 versículo 44, en el jardín del Getsemaní, donde Jesús, enfrentando la angustia de lo que se venía, dice la palabra que estaba agonizando, en agonía en su alma, y oraba más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, cuando Jesús enfrentó el peso de la cruz, experimentó la tensión emocional y espiritual de lo que iba a enfrentar. Y eso nos muestra que Él era un hombre con todas las de la ley. Un hombre que puede padecer angustia en su corazón, que puede ser sensible a este sufrimiento. ¿Por qué es tan importante que Jesús fuera humano, hermanos? Que Jesús fuera humano en el sentido intrínseco de la palabra y no se mostrara como un superhéroe de película. ¿Por qué? Porque al venir con una sensibilidad profunda, Jesús nos muestra que Él no está distante de tus emociones, ni de tu dolor. Él no está distante de tus aflicciones. Él entiende lo que es llorar. Él entiende lo que es sentir angustia. Los hombres generalmente somos retraídos y suprimimos la angustia, ¿verdad? Suprimimos la angustia, nos bancamos las cosas en nuestro interior y lloramos para adentro muchas veces. Bueno, oh hombre estoico, a ti te digo, el Señor, el Dios mismo hecho carne, hermanos amados, no está ajeno a tu dolor, a tu aflicción, a tus padecimientos, a tus angustias, a tus ansiedades por el futuro. Hermanos amados, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que al igual a nosotros fue tentado en todo, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia. Jesús se hizo humano para comprender tu debilidad, mi debilidad, no solo en forma intelectual, sino en un nivel profundo y emocional. La Navidad, por lo tanto, hermanos amados, no es una figura distante y fría o indiferente. ¿Cuántas veces hemos pensado que nuestras emociones o sufrimientos no importan ante Dios? No, es que Dios está muy lejano. No, Dios está muy arriba, yo estoy muy acá abajo.
Hermanos, Jesús se hizo carne y sufrió. Y él, hermanos amados, se ha apropiado en su propia carne el sufrimiento que nosotros experimentamos. Por lo tanto, al reflexionar sobre esto, nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestros dolores, en nuestras debilidades. Cristo está ahí porque Él ha llorado, Él ha sufrido, Él ha sentido angustia de la separación y la soledad. Él está allí con nosotros. Esto debiese darnos confianza y esperanza, porque Cristo, hermanos amados, no es solamente el gran Salvador espiritual, sino también es nuestro consolador emocional. Él consuela nuestras aflicciones. Él está cerca de los quebrantados de corazón y sabe cómo sanarnos en lo más profundo de nuestro ser. Finalmente, hermanos, que esta Navidad, al pensar en este polvoriento pesebre, recordemos que estamos mirando a un Salvador que entiende cada parte de lo que es ser un ser humano, un hombre, y que por su sensibilidad y compasión está dispuesto a tocarnos en nuestras heridas más profundas. Para concluir, hermanos, este sermón, quiero que al mirar en nuestra mente ese pesebre, veamos algo que es sublime, un misterio que fue anunciado por los profetas desde hace siglos. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa promesa, hermano, dada siglos antes del nacimiento de Jesús, es un misterio que fue anunciado, ¿verdad? Esa promesa es la gloriosa revelación de Dios en un bebé vulnerable. ¿Cómo es posible? ¿Existe algo más frágil, más dependiente que un bebé recién nacido? No, ahí estaba Dios. Dios glorioso, el Dios creador de todas las cosas, habitó, ¿verdad?, en un bebé vulnerable y frágil. El Rey eterno, el príncipe de paz, no llegó a este mundo en el esplendor de un palacio, ni en el poder de un ejército, sino en la humildad de un pesebre, rodeado de humildes animales. Este es el misterio de la Navidad. El Rey de la gloria se despoja de su majestad para caminar entre los hombres en una humildad tan profunda que llega al polvo, al mismo lugar a donde el ser humano yace en su fragilidad. El camino de Cristo es un camino del polvo a la gloria. Como lo dice R.C. Sproul, el polvo a la gloria. Desciende desde el alto del cielo, desde la gloria absoluta para llegar al polvo de la tierra, al sufrimiento, a la humillación. Y la Navidad, por lo tanto, es un recordatorio del nacimiento de un niño y también el recordatorio del comienzo de un viaje de sacrificio donde Jesús camina hacia la cruz. Un camino que lleva del polvo de la tierra a la gloria de la resurrección. Y estando en la condición de hombre, dice Filipenses, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Ese descenso de Cristo, de la gloria al polvo, es el gran acto de amor por el cual nosotros, que estábamos en el polvo de la muerte, podemos ser elevados a la gloria de la vida eterna. Cristo, el Rey de Gloria, descendió del trono de su trono celestial, no para condenarnos, sino para rescatarnos del polvo, de nuestra propia miseria y pecado, y llevarnos a la gloria que Él solamente puede dar. Hermanos, en Cristo, y solo en Cristo, nosotros también podemos experimentar este viaje del polvo a la gloria. Cuando miremos ese pesebre, pensemos en lo que realmente significa. Un Dios que se hace cercano a nosotros, que se hace uno de nosotros, para que podamos ser elevados de nuestras propias tinieblas y debilidades hacia la luz de su gloria. Por lo tanto, en esta Navidad, te invito no solamente a celebrar el nacimiento de un niño en un pesebre, y mucho menos el consumismo de los regalos, ni Santa Claus ni Papá Noel. Te invito a entender este propósito divino. Dios vino a salvarnos, a transformarnos y a llevarnos con Él a la gloria eterna. ¿Cómo vas a responder a este inmenso amor? El Rey ha descendido al polvo para levantarte a la gloria. ¿Permitirás que su sacrificio transforme tu vida, sacándote del polvo de la desesperación y llevándote a la gloria de su presencia? Como dijo C.S. Lewis, una vez
En nuestro mundo, un establo tuvo algo dentro que era más grande que todo nuestro mundo. El misterio de la Navidad es que Dios en su amor y humildad se hizo pequeño para que nosotros pudiésemos ser grandes en Él. El Rey ha dejado su trono, ha descendido a nuestro dolor y nos ha ofrecido la posibilidad de ser transformados y elevados a la gloria eterna. Que esta Navidad, hermanos, nos lleve a vivir con la certeza de que aunque Cristo descendió a morir por nosotros, Él nos llevará a una gloria que jamás podremos imaginar. Cristo, Dios con nosotros, Emmanuel, Soli Deo Gloria, pongámonos de pie, oremos al Señor. Démosle gracias a Dios.